unos 8 meses estaba yo de visita en una ciudad donde hay una profesionista con quien trabajamos en algunas cosas, y el papá de ella estaba muy enfermo y me había rogado que fuéramos a orar por él, y le dije por supuesto que sí, y ahí vamos nosotros a orar por el papá y entramos al hospital y etcétera, etcétera. Y en algún momento en el Inter ella nos platica, me platica a mí, ella y su hermana me platican a mí cómo han ayunado y orado para que Dios sane a su papá. Y el papá ya con unos 80 y tantos años, resulta que el papá es vecino mío en Parral, Chihuahua, pero bueno, usted sabe, exportamos parralenses a todo el mundo. Y el asunto es que ya me está platicando, y impresionante el esfuerzo de oración que hicieron. Los días de ayuno, la manera en que se unieron entre muchos para orar. Y cuando terminó le dije, porque yo ya había hablado con el papá, ya había orado por él, y le dije: tu papá no da señales de realmente conocer a Cristo y de entender el Evangelio. ¿No crees que debieras de haber hecho todo ese ayuno y esfuerzo de oración para que él se convirtiera? Porque aunque sane esta vez, se va a morir un día. Y lo que viene después de la muerte, eso sí importa. Si se muere a los 85 o a los 90 o a los 95 o a los 120, ¿verdad? De todos modos se va a morir. ¿Te das cuenta cómo caemos en la trampa de estar peleando en oración por cosas que no perduran? Y yo quiero animarle a luchar por lo que sí perdura. Porque muchas veces estamos gastando, como dice el dicho, la pólvora en diablitos, pidiéndole a Dios y estudiando la Biblia para resolver asuntos temporales. Y eso es importante, pero hay que agarrarlo pues con una medida de perspectiva, con una medida de proporción, ¿sí? Es por ejemplo el matrimonio. Nuestras congregaciones, pues nosotros, uno de nuestros puntos fuertes en todas nuestras congregaciones en los últimos años con los que nosotros nos juntamos, es que enseñamos mucho acerca del matrimonio y la familia. Y es importante eso, pero el matrimonio se va a acabar. Su matrimonio se va a acabar. Un día uno de los dos va a fallecer y ¡puf!, se acabó el matrimonio. Y usted no se acaba, porque se muere el cuerpo y uno dura, y además el cuerpo va a resucitar. O sea, nosotros no vamos a ser nubecitas espirituales flotando en el éter, en el universo. Nosotros vamos a vivir en el planeta Tierra en cuerpos resucitados y reinar con Cristo por toda la eternidad. Pero yo ya no voy a estar casado con Tita. Mi matrimonio se va a acabar. Ahora lo quiero hacer bien por lo importante que es y por la influencia que tiene en mi vida, en este planeta, pero se va a acabar. Y de repente nos damos cuenta, estoy echando todo mi esfuerzo en algo que se va a acabar. No digo eso para que uno descuide su matrimonio. De hecho, yo le recomiendo a los hombres, porque en la mayoría de los casos su mujer es más espiritual que usted, y pues trátela bien para que en el cielo por lo menos lo salude, ¿verdad? Yo le digo a Tita, me invitas a tu casa en la gloria, ¿verdad? Porque yo sospecho que yo voy a vivir en Infonavit y ella va a vivir en un caserononón. Le digo, me invitas a tomar café de vez en cuando. Y Tita y yo somos amigos y somos colaboradores y somos hermanos, ¿verdad? Y nuestra relación va considerablemente más allá del matrimonio, y mucho, de hecho la mayoría de nuestra interacción tiene que ver con lo eterno. Por lo cual creo que cuando muramos nosotros vamos a seguir conectados. Pero si todo lo que tenemos es nuestro matrimonio terrenal, pues usted está echándole su esfuerzo a un barril sin fondo que se va a acabar. Es más, si me permiten ser tan atrevido como decirle, mire, si su pareja, marido o mujer, todavía no sigue al Señor, ore por él, ore por ella, pero para que se convierta, no para que se componga. Porque los hombres ni convertidos nos componemos. ¿Cierto o no, señoras? ¿Sí? Y yo veo muchas mujeres dedicándole 20, 25, 30 años de angustia y oración para que el marido se convierta. Y yo digo, si tú hubieras invertido toda esa oración en un propósito del reino, ¿qué cosas se hubieran logrado? Con el viejo, ora una vez y dile, Señor, sálvalo, y si no se va a salvar, mátalo, para que deje de dar guerra. ¿No creen?
Los señores dicen, oiga, no se ponga así. Les platiqué en la primera reunión acerca de una señora que yo admiro increíblemente. Es la mamá de Rita Mellado. Y esta señora que también se llama Rita, ya de 90 y tantos años de edad, una señorona en el Evangelio, una señorona en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando cuando seguir a Cristo era tener a todo el mundo en contra. Sus 7 hijos sirven al Señor. Y su hija, la menor, Ana, me platicó hace como 2 meses de su mamá. Dice, no, dice, le pregunté cómo vivieron. Y dice, todo el mundo le pregunta a mi mamá cómo le hizo para que sus hijos todos sirvieran a Cristo. Y dice, es que mi mamá estaba súper definida, o sea, totalmente definida. Era un guerrillero mi mamá, dice. Y digo, ellos son dueños de un hospital gigantesco, o sea, es gente de lo más alta alcurnia de Tijuana. Y son gente súper reconocida. Y me platica, dice, todos nosotros seguimos al Señor sin titubear en todo. Dice, pero uno de mis hermanos, dice, se enamoró de una muchacha inconversa. Y si por más que le decíamos, le regañábamos, le rogábamos, le leíamos la Biblia, le escribíamos segunda de Corintios 6, ¿verdad? No tengo una yugo desigual en el espejo de su recámara, y nada le hacía entrar en razón. Y si la muchacha, muy buenas familias, muy educados, muy decentes en todo, pero no era una seguidora de Cristo. Y no sabíamos qué hacer y mal volteábamos y él estaba allá. Y una mañana, dice, él bajó a desayunar y mi mamá estaba sentada en la mesa del desayunador y le dijo, hijo, ¿ya estás preparado para la muerte? Dice, ¿qué te pasa, mamá? Dice, ¿por qué? Dice, porque yo le pedí a Dios que te mate antes de dejarte cometer este error. Y no estaba jugando. Cortó a la muchacha esa tarde. Rompió la relación esa tarde. Necesitamos mamás con pantalones, muchachos. Ya les puedo decir muchachos porque la mayoría son de mi edad o menos, ¿verdad? Necesitamos papás y mamás con pantalones. Papás que se fajen a sus hijos y le digan, nosotros somos de Cristo, hijo. Y nosotros somos de Dios. Es que no es mi convicción, a mí me importa un bledo si es tu convicción o no. Tú eres de Cristo, yo soy su administrador y aquí se va a hacer lo que el Señor dice. Y si no, empiezo a orar para que te mueras. ¿Qué quiere? ¿Que a su hijo le vaya cómodo en esta vida y se vaya al infierno cuando muera? ¿O que su hijo batalle un poco en esta vida y se vaya al cielo? A ver, voy a volver a hacer la pregunta porque oí muchas voces femeninas, muy pocas masculinas. ¿Qué prefiere? ¿Que su vida tenga una vida cómoda en esta vida y se vaya al infierno cuando muera? ¿O que su hijo batalle en esta vida pero que se vaya a la gloria cuando muera? Ahí va. Todavía lo siento forzado, pero a ver si durante la plática el amén nos sale un poquito más espontáneo. ¿Sale, vale? Dice, ay, ¿por qué nos habla de esa manera? Porque la vida no es un juego. Si algo he aprendido a lo largo de los años de caminar con Cristo es que la vida no es un juego, el diablo no juega y yo no puedo jugar. Jesús no jugaba. Era un hombre lleno de gozo, pero nunca jugó con la vida. ¿Sí? Y el poder y las promesas y todo lo que Dios nos ha dado no son para jugar. Y no son para que nosotros hagamos la vida más llevadera. Esas son ideas de la religión. En las religiones del mundo, la que sea, váyase al lado del mundo que usted quiera, el concepto que el mundo tiene de Dios es: yo me acerco a la divinidad en la forma en que yo conciba de ella para que me alivie un poco las penas de esta vida temporal. Así se acerca el pueblo mexicano a Dios o a la figura divina en la que crea. Quítame este problema, tengo un hijo rebelde, estoy enfermo, tengo una quiebra, necesito que me des favor en tal y cual dependencia de gobierno, qué sé yo. Pero son puras peticiones acerca de lo temporal. Y no se trata de eso la vida. ¿Sí? Lea su Biblia. ¿Cuántas veces usted ve al apóstol Pablo orando para que nos vaya bien en el negocio? No hay una sola. Yo a los hombres de mi congregación les he pedido: no venga conmigo a menos que quiera hablar acerca de cosas espirituales.
porque yo soy su pastor. Y mi objetivo no es hacerlo próspero, es hacerlo santo, es hacerlo poderoso en Dios, es hacerlo fructífero. Esa es mi tarea delante de Dios. En la cuestión de cómo usted se gana el pan de cada día, virígüeselas. Eso no me toca a mí. Además, no soy muy bueno para eso. ¿Me explico? ¿Y sabe por qué hago esto? Porque casi todos los hombres, cuando vienen conmigo, vienen a preguntarme acerca de cuestiones de negocios. Y yo no veo a Juan, ni a Pedro, ni a Apolos, ni a Mateo, ni a Pablo metiéndose realmente en esos temas. Venga y pregúnteme cómo profetizar, venga y pregúnteme cómo orar por su familia, venga y pregúnteme cómo compartirle el mensaje de Cristo a sus empleados. De eso sí quiero platicar. Pero no me pregunte si voy a invertir aquí o voy a invertir acá. Eso es pasajero. O sea, no es que no sea importante, tiene su lugar, pero su lugar es este. ¿Sí? ¿Ve qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Esta cosita azul que traigo aquí. Calcetines. Yo tenía 14 años y en Navidad me regalaron un paquete de calcetines. Me quise suicidar. No me emocionaron los calcetines. Bueno, el negocio y la casa y el carro son los calcetines de la vida. Se necesitan, bueno, aunque veo aquí que Edgar no trae, ¿verdad? Pero no pasa nada. A lo mejor trae tines, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Estas cosas son los calcetines de la vida. Las necesitamos, pero no nos emocionan. Hay cosas más importantes por las cuales emocionarnos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, después de tomar una buena dosis de Ubicatex, ya podemos empezar con la palabra. Voltea con su vecino y dígale, ubícate. Dígaselo. Si es su marido, dígaselo proféticamente. Ubícate. Entiéndelo, viejo. Quiero que vaya conmigo a Efesios. Voy a intentar terminar lo que empecé esta mañana. Efesios 1. Cuando nosotros nos convertimos, Dios tiene toda nuestra atención. Normalmente porque estamos en alguna crisis. Y estamos a lo que Dios quiere y a lo que Dios diga. Sin embargo, con el tiempo, la vida, los afanes, el yo, nos vuelven a atrapar en su inercia y regresamos a la vida normal, donde no hay vida. Dejamos de crecer y aquella transformación que experimentábamos se reduce a rutina y deber. Y luego encontramos versículos y pasajes bíblicos para justificar una vida que ya no es lo que un día fue. ¿Es esto como debe ser? No. La gente a veces dice, es que está fulanito en su primer amor. Según yo leo en mi Biblia, el primer amor nunca se debe acabar. Es más, Dios regaña a la iglesia de Éfeso porque han dejado su primer amor y les dice que regresen a su primer amor. Entonces, en el pensamiento de Dios, el primer amor nunca debe desaparecer. Y como Rodolfo y yo tenemos un amigo de 92 años de edad que todavía está en su primer amor después de 75 años de ser, no más, después de 84, 80 y, ya hice los números, 86 años tiene él de seguir a Cristo. 76 años de seguir a Cristo, sí, se convirtió a los 16. Después de 76 años de seguir a Cristo, está en fuego y en su primer amor, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, claro que no tienes que dejar el primer amor, pero la vida es canija y la vida nos distrae y nos jala cosas que nada que ver, pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Tengo buenas noticias, porque usted pensó, me van a regañar. No, el regaño es la primera parte y luego se pone bueno. Es como en la Biblia, empieza con lo malo, pero termina bien, ¿verdad que sí? Empieza con la ley, pero termina en la gracia de Cristo. Empieza con la caída del hombre, pero termina con el hombre resucitado y en la gloria. A mí me gusta este libro porque me deprime al principio, pero termina requete bien. ¿Sí? Dios no se queda con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hacer en nosotros lo mismo que hizo en la creación. Ahora no tengo tiempo para entrar en toda la explicación de la creación.
Puede usted escuchar el CD de la primera sesión. Pero Dios lo que hizo para crear todo es hablar. Dios habló. Las palabras de Dios, los verbos que salieron de la boca de Dios definieron toda la creación de todo el universo. Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, produzca el mar aves y toda clase de peces. La voz de Dios definió el universo, definió la creación. La voz de Dios sigue dándole forma. Es más, la escritura dice que Él sostiene la creación entera por la palabra de su poder, por lo que sale de su boca. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La voz de Dios que hace temblar los montes. Entonces la voz de Dios sigue siendo el sostén del universo. Y si a usted le gustan los rollos de física cuántica y todo eso, usted puede meterse ahí y descubrir que a la hora de la hora nadie sabe cómo todo esto se sostiene, porque lo que lo sostiene es la palabra de Dios. Váyase con el científico más picudo que tenga 7 premios Nobel y no sabe cómo este universo se sostiene. No le puede explicar cómo el núcleo de un átomo puede tener partículas subatómicas de fuerzas iguales y no estallar. Nadie sabe cuál es la fuerza que la mantiene unida. Pues yo sí sé cuál es la fuerza. La palabra de Dios que Jesús está hablando en Hebreos nos dice que sostiene a la creación entera. ¿Sí? Y esa voz y esa palabra es la clave de nuestra vida. Porque el Nuevo Testamento y el nuevo pacto bajo Cristo no es, aquí están las reglas, cúmplelas. Aquí están mis leyes, hazlas y entonces te va a ir bien. No. Eso es el Antiguo Testamento. Eso es la ley de Moisés. Y aquí no somos judíos, nosotros somos de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento es, si haces esto te va a ir bien. En el Nuevo Testamento es, oye. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios, cuando las palabras de Dios penetran adentro de ti, ellas hacen el cambio. Ellas producen el efecto. Ellas transforman el interior y el exterior. Es más, lo puedes ver aún en el Antiguo Testamento, con versículos como cuando dice envió su palabra y los sanó. La misma palabra tiene poder en sí misma para producir sus efectos. Y ahí estamos los cristianos echándole ganas, tratando con toda nuestra alma y frustrados totalmente. Porque así no fue diseñado el asunto. El asunto fue diseñado para que oigamos a Dios. Y cuando tú oyes a Dios, no puedes volver a ser el mismo. O sea, te deshace. Todo lo que necesitas es tantito que lo oigas. Y a Dios, a pesar de que mucha gente piensa que su voz es algo que solamente los super wows pueden oír, Dios habla todo el tiempo y podemos oírle todos los días. Es más, necesitamos oírle todos los días. Es de lo que vivo. Yo no oigo a Dios, yo me muero. De veras, yo oí a Dios esta mañana. Estaba en mi cama, estaba con mi Biblia, estaba leyendo una porción, leí un pedacito y me dejé caer en la cama, dejé mi Biblia a un lado, empecé a hablar con Dios, Señor, esto, y estábamos conectados. De eso vivo. De eso vives tú. No de tu esfuerzo, no de tu disciplina, de tu conexión. ¿Con qué? Con la voz de Dios. Óyelo. Jesús repitió tantas veces, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. Tantas veces en los evangelios, y no satisfecho, en el Apocalipsis regresa en visión para volvernos a decir, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. No se pueden entonces entorpecer nuestros oídos, porque de esto depende todo. Marcos capítulo 4 dice, según el hombre oye, así recibe de Dios. Es más, se los voy a leer porque quiero estar seguros de que no se los dije mal. Déjenme lo busco porque le quiero dar la cita precisa. Es Marcos capítulo 4. Creo que es el 4. Sí, aquí está. 4:23. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también,
tengan cuidado de lo que oyen, porque con la medida que miden les será medido y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. ¿Cómo se define la impartición y la influencia de Dios en tu persona? Según lo que oyes. Según lo que oyes. Por eso paramos todo el bullicio y toda la confusión en nuestras reuniones. Queremos que oigas, pero tú necesitas oír a Dios directamente. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Y lo que Dios está hablando no son palabras de instrucción, aunque sí Dios nos instruye, son palabras poderosas que transforman. Y cuando oyes a Dios y aquello penetra, te cambia, te cambia. Y Dios está hablando y te quiero mostrar la clase de cosas que Dios está hablando, ¿sí? Pero entiende lo siguiente, lo que Dios está hablando son verbos. Lo que sale de la boca de Dios son verbos. Lo que sale de la boca de Dios es el verbo de Dios, ¿sí? Y las palabras de Dios, los verbos de Dios producen acción y cambio en aquellos que las recibimos. La tierra recibió las palabras de Dios y se produjo todas las cosas que nosotros ahora disfrutamos. Tú y yo recibimos las palabras de Dios y wow. Así que quiero que vayan conmigo a Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está el primer verbo, Dios bendice. ¿Cuándo? Antes de que tú siquiera sepas de qué se trata el asunto. Tú no consigues la bendición de Dios. Y yo quiero que eso se te meta hasta los tuétanos. Tú no logras la bendición de Dios, ¿sí? Si tú has oído a algún predicador decir, consigue tu milagro, apaga la televisión. Ese tipo no sabe de lo que está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios bendice para que nosotros creamos. Dios bendice para que nos arrepintamos. Dios bendice para que nos convirtamos. La iniciativa la tiene Dios. En nuestra cultura popular, es más, hasta la gente dice de los arrepentidos se vale Dios, ¿verdad? ¿Nunca ha oído usted ese dicho? La idea es que te arrepientes para que Dios te bendiga, pero mi Biblia dice en Romanos capítulo 3 que Dios nos bendice para que nos arrepintamos. Es al revés volteado. Voltea con su vecino y dígale, es al revés volteado. Dígale otra vez, ubícate. Es al revés volteado. Nosotros nunca tenemos la iniciativa. Es por ejemplo cuando en una nación o en una región Dios mueve a gente a interceder. Todos los avivamientos han empezado con alguien o un grupo de gente intercediendo fuertísimo, pero cuando Dios mueve, cuando gente empieza a interceder, es porque Dios los movió a interceder, porque Dios ya tiene en camino un avivamiento. Quiere que colaboremos con Él, no nos necesita, pero nos quiere incluir. Es como cuando yo le compré a mis hijos su primer juego de columpios en Navidad. Y recuerdo que el día 25 salimos con la cajota y rompimos todo el papel en que le envolvimos y vamos a armar los columpios, ¿verdad? Y ahí está Enriquito de 3 o 4 años y todos quieren ayudar y gracias a la ayuda de mis hijos me tardé el doble del tiempo para hacerlo, ¿verdad? Yo no necesitaba a mis hijos para edificar aquella cosa, pero yo los quería incluir. Y Dios nos quiere incluir a nosotros. Así que Dios primero nos bendice. Así que por el amor de Dios, deje de andarle diciendo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Es que la idea de bendecir no es suya. La idea de bendecir, ¿de quién es? Del Señor. Es que Dios es más bueno de lo que nosotros somos malos. ¿No me creen? No, es que tenemos bien metido en la cabeza que yo tengo que hacer algo para que Dios haga algo. Y así no es. Nunca ha sido así. Lo que yo necesito es conectarme con lo que Dios está haciendo. ¿Y sabe qué está haciendo? Dios está hablando palabras y la primera que habla es bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y no solamente nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió. Ahí tenemos el segundo verbo. Dios nos escogió. Yo no escogí a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Tú crees que estás aquí porque eres buena gente? Estás muy equivocado. ¿Tú crees que estás aquí porque tú estabas buscando a Dios? Dios no estaba perdido.
que estaba perdido eras tú. ¿Quién estaba buscando a quién? ¿Quién estaba buscando a quién? Dios te buscó a ti, Dios te escogió a ti. Dices, ¿por qué? Yo no sé, yo a veces le digo a Dios, qué mal gusto tienes. ¿A quién se le ocurre? Yo le he dicho muchas veces, ¿a quién se le ocurre escogerme a mí para hacer esto? ¿A quién se le ocurre escogerme a mí para ser pastor? Es más, para ser cristiano. Pero ¿en qué cabeza cabe, Señor, que me hayas escogido a mí? Porque yo estoy consciente de mis muchos defectos, y si no lo estoy, para eso tengo a mi mujer, para que me los recuerde, ¿verdad? Igual que usted. Igual que usted. Dice mi mujer, no es personal, es universal. Todas regañan, ¿verdad? Sí, así que aguántese, dígale, sí, mi vida, lo que tú digas, claro que sí, como no, tienes toda la razón. Yo me tardé 35 años en aprender eso, pero ya lo aprendí. Ella me regaña y yo digo, tienes toda la razón. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que casi siempre es cierto. Lo cual se me hace muy injusto, ¿verdad? Pero eso ya es una discusión que voy a tener con Dios en el cielo. ¿Sí? Es más, a veces Dios respalda a mi mujer hasta cuando se equivoca. ¿Qué le vas a hacer? ¿Sí? Y le digo, Señor, ¿en qué cabeza cabe de haberme escogido a mí para servirte a ti, para ser tu hijo? Pero Él nos escogió. Y es su elección lo que me ha hecho diferente. Porque Dios no me escogió porque yo estaba bien, me escogió porque yo era la piel de Judas. ¿Sí entiende eso? ¿Sí? Me escogió porque yo era lo que arrojó el granizo. Eso sí lo entiende. Estoy hablando teológicamente para que me capte, ¿verdad? ¿Sí? Y usted piensa que usted era buena gente. No existe buena gente. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Todo está en Romanos 3. Todos, dice, a unas se hicieron inútiles. Es la doctrina de Paquita, la del barrio. Te estoy hablando. Es cierto, Paquita tiene buena doctrina, ¿eh? Sí, una vez yo iba en el coche rumbo a la oficina, y yo nunca prendo el radio porque pues aparte mi casa está muy cerquita de mi oficina, pero no sé por qué iba prendido. Y entonces el locutor dice, y ahora le dejo, como dice Paquita, la del barrio, hipócrita, sencillamente hipócrita. Yo dije, buena doctrina, la anoté. Es verdad, no somos tan buenos. ¿Y cómo queremos convencer a alguien de que sí somos? Aunque sea ese alguien uno mismo, pero no somos tan buena gente. Y sin embargo Él nos escogió y nos sigue escogiendo. Y tú cometes una torpeza y de todos modos te ha escogido. Y esa es un verbo que no para. No es como que te escogió y ya. No. Es una acción continua, permanente, duradera, que sigue teniendo su efecto. Y te empiezas a dar cuenta, yo no soy el que está logrando esto. Esto es algo que estás haciendo tú. Hoy oré por alguien que todavía no puede soltar el cigarro. Y yo oré por él porque yo fumaba mucho y no podía dejar el cigarro. Me fui a estudiar a Europa, dije, aquí lo dejo por tacaño, porque en Europa eran 3 veces más caros los cigarros. Y dije, el amor al dinero me va a sacar el vicio, pero no pude. Aprendí a hacer mis propios cigarros con papel, ¿verdad? Y entonces me regreso y no puedo dejarlo y me convierto al Señor. Y yo sabía que no podía dejar de fumar. ¿Por qué? Pues porque estaba muy arraigado el vicio, pero sabía que no estaba bien y ni siquiera hice una oración, nomás así como era una especie de Señor, help, ¿verdad? O sea, y me acuerdo que un día salgo del trabajo, era domingo en la noche, de hecho lunes en la madrugada, como a las 2 de la mañana, le pido un cigarro a mi jefe porque se me habían acabado los míos y me voy manejando a mi casa fumándome mi cigarrito. Eso era lunes en la madrugada. El jueves a las 11, 12 del día, de repente volteo y digo, ¡ah! Tengo 3 días sin fumar. Digo, wow, qué increíble. No he fumado en 3 días. Nunca he vuelto a tocar un cigarro. Dices, ¿cómo dejaste el cigarro? No lo dejé, me lo quitaron. Hasta la fecha me gusta el olor del tabaco. Cuando yo paso por algún restaurante, la gente está fumando porque me gusta cómo huele. Pero nunca he vuelto a fumar un cigarro. Es
que yo no hago la obra, tú no haces la obra, yo solamente colaboro con Dios, yo me expongo a Dios. Yo me convierto en una oreja grandota para oír lo que Dios está hablando sobre mí. ¿Estás oyendo a Dios? Porque mucha gente, el problema de su vida no es que no le echa ganas, el problema es que no se da el tiempo para oír regularmente al Señor. Y si tú no oyes a Dios, tú no tienes nada con Dios. Porque la fe entra por las orejas, familia. Dices, ¿porque oí al predicador? No, oír al predicador no trae fe. Oír a Dios trae fe. Así que necesitas darte el tiempo. A veces cuando yo voy a un evento, un congreso, tomo muchos apuntes y luego me voy a algún lugar a solas con mis apuntes para que aquello que oí del predicador, ahora lo quiero oír de Dios. Y se me mete aquello y me hace diferente. Es que este es un asunto de interacción con Dios, no de cumplir y mandar telegramas. Ya cumplí con esto, aviéntame por favor la bendición. Así no es este asunto. Gracias a Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que nos escogió con un propósito, con un objetivo. Sí, para que nosotros fuésemos suyos, enteramente suyos. Dios no comparte. Mi hija le decía a mi suegra acerca de mi mamá, le decía, mi abuelita Carmelita sí es cristiana, y mi suegra se enojaba y le decía, ¿por qué? Porque ella sí comparte, porque mi mamá le dejaba usar su maquillaje y sus pinturas y cosas. Bueno, Dios no comparte. Diga conmigo, Dios no comparte. Dios te quiere toditititito para Él. Y no está dispuesto a compartirte ni con tu negocio, ni con tu novia, ni con tus hobbies, ni mucho menos con este mundo, ni con el diablo, ni con el mundo, ni con nada. Dios te quiere toditito para Él. ¿Sí? Eso se me hace tan romántico, tan increíble. Recuerdo mucho de una viejita que le preguntó a su marido acerca de que si ella llegara a fallarle a él, porque oyó de un hombre que había perdonado a su esposa, y ella le dice, ¿y si yo llegara a fallarte a ti, qué harías? Dice, te mataría a cuchillazos. Ay, dijo, qué hermoso. Dios no comparte. Diga conmigo, Dios no comparte. Así es, toditititito para Él. Ese es su objetivo. ¿Y sabe qué? Yo no quiero ser compartido. Yo quiero ser enteramente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es increíble. En todas las cosas que hay en la vida, yo quiero que estén conectadas con Él. Yo tengo un negocio así, yo vendo libros, pero yo quiero que esté conectado con el Señor. Y yo hago cosas, unas de iglesia, otras de familia, yo quiero que todas estén conectadas con el Señor. Yo no quiero nada fuera de su influencia. ¿Sí? Él es mi dueño y estoy contento de que así sea. ¿Y usted? Se perdieron una oportunidad para un amén sincero, ¿eh? Les voy a dar otras dos antes de que me vaya. Agarre la onda y esté preparado. ¿Sale? En amor, habiéndonos predestinado. Diga conmigo, predestinado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado, qué palabra tan increíble. Desde antes del principio de los tiempos, Él trazó un plan y un destino que nos incluye a nosotros, ¿sí? Y ese destino es seguro. ¿Por qué? Porque Dios no se frustra. ¿Quieres saber por qué Dios nunca cambia de opinión? Porque nunca se equivocó. Por eso Dios dice es verde y siempre va a ser verde. Y Dios dice es por aquí y siempre va a ser por aquí. Porque Dios no comete errores. Entonces cuando Él dijo, este es el plan, este es el destino, aquí es a donde te voy a llevar, eso es seguro. Yo no vivo dudando de que va a ser de mí. Yo sé que mi vida va a ser una vida buena. Yo sé que yo voy a mirar mi vida en la presencia de Dios. Yo no vivo aterrorizado de si me voy a ir al infierno o no me voy a ir al infierno. Y es más, le puedo decir, con mis hijos. Mi mujer se paró con cada uno de ellos y les dijo, tú vas a servir a Cristo infeliz sobre mi cuerpo muerto. Y todos sirven a Cristo. Estamos seguros de lo que se trata esto.
¿Por qué? Porque el Señor cuando marca esto, la palabra para predestinar en el idioma griego sigue siendo una palabra en uso. Es la palabra que tú vas a ver en las salas de espera de los aeropuertos en Grecia. Va a decir prorodizó Londres, prorodizó Berlín, prorodizó Tel Aviv. ¿Sí? Destino Tel Aviv. Tú te subes al avión que dice Tel Aviv, tú no estás pensando, ay, y donde se vaya a Irán, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tú te subes en el avión, tú entras en la sala que dice destino Londres, tú no estás pensando, ay, ¿verdad? Y donde se equivoque, ¿verdad? Y donde le falle, ¿verdad? Y tú te sientas, te sirven tu juguito de naranja, ¿verdad? Y tú vas encantado de la vida disfrutando el vuelo. Y lo que Dios te está diciendo cuando te dice, yo te he predestinado, te está diciendo, súbete al avión y disfruta el viaje. Deja de estar peleando de si voy o no voy, de como que sí, como que no, y cantinfleando y cascabeleando, ¿me entiendes? Súbete al avión, tu destino es ser adoptado hijo de Dios. Tu destino es la madurez en Cristo. Tu destino es reflejar la gloria de Dios. Deja de estar titubeando que si tu destino es yo quiero ser rico y yo quiero tener la novia más hermosa del mundo y yo quiero tener quién sabe qué y todas esas cosas, ¿me entiendes? O sea, tu destino no es ese. Ahora si te toca una novia que es la más hermosa del mundo, gloria a Dios. Y si te toca una fea, Dios te cambia los ojos y la ves como la más hermosa del mundo. Y da lo mismo, ¿verdad? Y si te toca una muy bonita, acuérdate que José dijo que hasta la belleza cansa. ¿Tú no has leído segunda de José? O sea, ¿por qué andamos buscando cosas que aquí no dice que son parte de nuestro destino? ¿Por qué andamos perdiendo el tiempo en un lugar a donde mi avión no va? Haz de cuenta que estás aprendiendo ruso cuando tu avión va a Estados Unidos. ¿Me comprende? Entonces Dios nos ha predestinado. Colaboramos con Dios. ¿Para dónde vas tú, Dios? Voy a hacerte maduro. Sí, Señor, para allá voy. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Pues va a ser así, pero vas a llegar, hijo. ¿Sabe qué? Una de las definiciones y convicciones de mi propia vida, porque yo soy un ser humano igual que cualquiera, con mis luchas y mis defectos y mis debilidades, ¿verdad? Y yo sé que uno se para aquí en la plataforma y todo el mundo piensa que somos angelitos y santos, pero pues uno batalla como todo el mundo. Pero sí te voy a decir una diferencia. Yo sé, y esta es una oración muy común en mi vida. Le digo, sobre todo cuando yo he fallado en algo, ¿sí? De carácter o de algún otro asunto, le digo, Señor, este asunto, esta debilidad, este defecto, yo no me lo voy a llevar a la tumba. Este asunto de pecado no me va a llevar al infierno y seguramente no me lo voy a llevar al cielo. Esto se vence en mi vida. Yo no sé cómo, no sé si en un mes o en un año o en una década, pero esto lo voy a vencer. Mi destino está claramente marcado y no tengo dudas de que voy a llegar ahí. Y usted no debe de tener dudas. Nada más súbase al avión. Voltee con su vecino, dígale, súbete al avión. Miren, señoras, Dios las escogió a ustedes como las asistentes personales del Espíritu Santo para la vida de su marido. Así es, ¿verdad? ¿Sí? Háblele al hombre con autoridad, dígale, súbete al avión. Ay, yo a mi rey no le hablo de esa manera. Aquí no. Ay, dolor que me volviste a dar. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. La traducción ahí pudiera ser un poquito más clara, se la voy a leer de la Nueva Versión Internacional. El versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Así que el cuarto verbo es que Él nos ha concedido cosas y nos ha dado su espíritu para que sepamos lo que nos ha concedido. Y queremos nosotros, o sea, ¿para qué ando yo convenciendo a Dios de tarugada y media si ni siquiera sé lo que ya me concedió?
Ay, Diosito Santo, te pido que por favor me concedas esto. Ni siquiera sabes lo que ya te concedió. Saca la Biblia y averigua. Dios me ha concedido esto, esto y 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 esto. Y la lista se extiende hasta allá. ¿Qué tal si primero nos abocamos a lo que ya nos ha concedido? ¿No se le hace más inteligente orar de esa manera? Pero si está uno clavado con que yo sé lo que quiero, pues estamos igual que Eva. Ella dijo, el árbol me parece bueno para este y me parece bueno para el otro. ¿Y cuántos de nosotros queremos encontrarnos a Eva en el paraíso para ponerle una buena regañada? Pero hacemos exactamente lo mismo. Deje de estarle tratando de decir a Dios qué hacer. Nosotros queremos su voluntad porque es buena, agradable y absolutamente perfecta. Y como yo soy muy listo y muy convenenciero, entonces yo busco la voluntad de Dios para mí, porque la voluntad de Dios es mejor que la mía. Siempre ha sido, siempre ha sido. Cada vez que yo insisto en hacer lo que yo pienso, siempre me cuesta mucho, demasiado. Cada vez que yo volteo y digo, voy a averiguar qué dice Dios, qué quiere Dios, me va requete bien. ¿Usted sabrá? ¿Sí? ¿Cómo dice el dicho? Al que por su gusto sufre, hasta la muerte le sabe. Hay una bola de cristianos sufre porque insisten en convencer a Dios de algo en vez de voltear y decir, bueno, que a final de cuentas, ¿qué es lo que Dios me ha concedido? Y hay muchas cosas, muchas cosas, muy requete buenas. Se le pasó otra oportunidad. A ver, mire, veo que están un poquito así fuera de forma, así que voy a contar hasta 3 y luego les voy a dejar que suelten un sí, amén, gloria a Dios, ay de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Algo, diga algo, no se me quede quieto. Quinto verbo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Entiendes? Sobreabundar. O sea, estamos hablando de locura de abundancia. Su gracia, la gracia de Dios, las riquezas de la gracia de Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. He descubierto una cosa, Dios no es tacaño. ¿En qué? En nada. Dios da abundantemente y sin reproche, ¿qué? Todo, absolutamente todo. Todas estas son cosas que si usted se fija en el pasaje que estamos leyendo, hasta este punto, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada. Nosotros no hemos hecho nada. Todo esto viene y viene y viene. Y yo estoy como los políticos que dicen, no me den, nomás póngame donde hay, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí viene y viene y viene. Amén. Si usted es político, pues que Dios lo use para marcar una diferencia, ¿verdad? Otra clase de político. Pero bueno, ese es otro tema. Siguiente versículo. Dice, dándonos a conocer. Dios no nos tiene en tinieblas, Dios no nos tiene en ignorancia. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Sí, Señor. Sí, Señor, sí puedo saber. ¿Es difícil de entenderla? No, Señor, no es. Lo que es difícil es cuando el ser humano ya está empecinado en una cosa y ya sabe lo que quiere. La Biblia le llama a eso su íntimo pensamiento. Es ese deseo, es esa condición de vida sin la cual no está dispuesto a vivir. Y no la dice, pero ahí está. ¿Sí? Y eso le estorba para oír a Dios. Eso le estorba para saber lo que Dios está hablando. Eso le estorba para conocer la voluntad de Dios. Entonces necesita ser honesto. Por ejemplo, si usted es una señorita y está con el afán de casarse, ¿verdad? Porque hay una presión social en nuestro país para que la señorita de 15 años ya sienta que si no tiene novio ya nunca se va a casar. Háblalo con Dios y dile, ¿sabes qué? Esta cosa me atormenta y necesito exponerlo delante de ti y decirte la verdad de lo que a mí me pasa y de dónde se van mis pensamientos para que me ayudes. No quiero mantener este pensamiento en secreto. Cuando tú haces eso, o quizá tú tienes un afán de que a mí nadie me va a despreciar. Mira qué fuerte es eso en muchos de nosotros. Y a mí nadie me va a mirar de tejas para abajo y a mí nadie me va a humillar.
Yo he visto mucha gente hacer cosas y aún en cuestiones de negocios que no son muy inteligentes, nada más por el pensamiento, a mí nadie me va a humillar y a mí nadie me va a sacar ventaja. Ese es un pensamiento íntimo y no te deja oír la voluntad de Dios. Pero si eres honesto con Dios y vienes con Él en privado y le expones y le dices, esto es con lo que yo batallo, esto es lo que yo estoy pensando, entonces el Espíritu Santo, aquellos verbos de Dios empiezan a activarse. ¿Por qué? Porque ya abriste tus oídos. Ya estás oyendo a Dios y empiezan a suceder cosas extraordinarias. El último verbo dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Hay mucho más que ver, pero con esta voy a querer cerrar. Dios nos une. Toma las partes dispersas, quebrantadas de nuestras vidas y las hace volver a unirse en Cristo. Toma nuestras familias, todas las cosas que están desquebrajadas y las vuelve a hacer uno en Cristo Jesús. Pero todo esto es Dios en acción. Es el Espíritu Santo en acción. Es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Rey, en acción sobre nuestras vidas. La pregunta real no es si yo le voy a echar ganas. La pregunta es si yo voy a exponerme para que Dios haga lo que Él hace. Y qué bien lo hace, ¿verdad? Ayer que estábamos allá arriba en la montaña, en la naturaleza, qué bonito es lo que Dios hace. Y luego baja uno aquí y ve las casas a medio terminar y escombros por todos lados y basuras, y dice uno, qué feo es lo que hace el hombre. Qué bonito es lo que hace Dios, qué feo es lo que hace el hombre. Yo tengo que escoger lo que yo puedo hacer o lo que Dios puede hacer. No, Señor. Y me pongo como oreja para oír a Dios y colaborar con Él y dejarlo que Él haga todo lo que Él hace. ¿Quiere usted hacer eso? 1, 2, 3. Ya le salió bien, ¿eh? Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Yo me voy a tener que retirar, pero hay una oración que yo quiero hacer antes de entregarle el micrófono a mi querido amigo, su pastor. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos. De todo esto que hablamos, le voy a hacer una sola pregunta. Y no la digo de broma. ¿Ya se subió al avión? ¿Ya aceptó el destino que Dios ha trazado para usted en su palabra? ¿O está usted buscando su propio sueño, su propio destino, su propio plan? ¿Está usted convenciendo a Dios, tratando de secuestrar el avión para que se vaya a otro rumbo? ¿O va usted a decirle, ok, Señor, destino, madurez en Cristo? Sí, Señor, ahí voy yo. Si usted está luchando todavía con eso y quisiera orar, ¿por qué no me lo indica de alguna manera? ¿Sí? Está luchando con el destino y Dios ya sabe lo que quiere hacer con usted. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y vamos a dejar de luchar. Y si usted no está luchando, quédese sentado y ayúdenos a orar por los que están de pie, porque a veces pasamos por etapas donde estamos nosotros insistiendo y no es necesario. Dios sabe exactamente a dónde llevarnos. Voy a pedirle que levante sus manos y nuevamente le digo, no es broma, pero mire, hágase una oreja. Así abierto, en señal de rendición, aceptando todo lo que viene de Dios. Y te pedimos, Señor, habla sobre nosotros tus verbos, Señor, tus palabras que producen vida y cambio. Habla lo que tú has escogido, Señor, y crea en nosotros aquellas cosas, Señor, que tú has decidido y que tú has escogido, Señor.
tu bendición, tu elección. Nos has predestinado, nos has concedido, Señor. Nos has dado a conocer, nos has hecho sobreabundar, Señor. Ya estoy cansado de tratar de convencerte de lo mío y vengo, Señor, a pedirte que se haga exactamente lo que tú has determinado y lo que tú estás hablando. Yo abro mi oído y yo abro mi vida, Señor. Habla sobre tu siervo. Habla sobre mí. Me subo al avión, me voy a donde tú vas, Señor. Dejo de luchar contigo y empiezo a colaborar contigo, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le doy un fuerte aplauso al Señor que nos salvó y que nos salva? Que Dios le bendiga ricamente. Gracias, Enrique. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Vamos a ponernos todos de pie. Creo que lo que Enrique nos comparte de entender que el verbo de la frase es la que le da sentido a la frase. Sin verbo no tiene sentido la frase. Y en el principio era el verbo. El verbo es el que le da sentido a la vida. Le da sentido a la vida. Sin ese verbo, la vida no tiene sentido. Necesitamos el verbo de Dios en nuestros corazones. Y ese verbo tiene un poder tremendo. Un poder transformador, como decía ahorita Enrique, activador, que está cambiando nuestra manera de ver y de actuar. Y en vez de ser dame, 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 es Señor, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Tú eres una hechura de Dios por el poder del verbo, por el poder de la palabra de Dios sobre tu vida. Amén. Quiero orar por los papás. Pueden levantar las manos los que están aquí como papás. Mi papá ya está en el cielo, él ya se entregó, ya terminó su tiempo en la tierra, ya oré por él. A mí me tocó el privilegio de bautizarlo, a mi papá. Mi suegro también, ya también está él en la presencia de Dios. Y algunos de ustedes ya, sus padres ya están en esa eternidad. Pero los que estamos aún aquí en tierra, y aún hay papás ausentes que no han venido, no han creído, se han alejado, han abandonado el hogar. Aún ellos podemos orar por ellos. Aquellos padres ausentes, pero aquí hay padres presentes y yo quiero orar, hacer una oración de bendición sobre ellos. ¿Sí? Acompáñeme. ¿Sí? Señor, te damos gracias que tú eres el Padre nuestro y tú has dicho que declaremos esta verdad. Padre, te doy gracias que tú nos oyes. Y tú oyes a estos hombres, a estos papás que están aquí. Oramos por los papás que se han puesto de pie entre nosotros y que han tomado el sacerdocio, el pastoreo de sus hogares. Oramos por aquellos que aún no han entendido esta dimensión, este privilegio y esta responsabilidad. Bendícelos y úngelos con una unción fresca, como padres amorosos que aman a sus esposas y aman a sus hijos, que están a la puerta para atender a los adversarios, que son los proveedores. Oramos protección alrededor de sus vidas, porque ellos son los guardianes de sus casas. En el nombre de Cristo oramos revelación para que ellos instruyan a sus familias, a sus hijos, en las sendas de justicia de Cristo Jesús. Y oramos por los padres ausentes, por los padres que han abandonado la casa, los que no pudieron venir, los que se han ido en otras direcciones, que aún no han recibido la revelación de Cristo. Señor, oramos también por ellos. Si aún viven, Señor, oramos que donde estén los toque tu Espíritu Santo y los haga volver a ti, Señor. Los haga enamorarse de ti y entender el privilegio que es ser padre y conocerte a ti, Padre nuestro que estás en los cielos. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por oírnos, Señor. Gracias por responder, contestarnos en el nombre de Cristo. Gracias por darnos todas las cosas sin faltarnos nada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues
Denle un aplauso al Padre. Denle un aplauso a nuestro Padre. Gracias, Señor. Ahí en Efesios 1, dice: damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre. Esa característica de nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa personalidad de Padre, Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que estamos viendo un misterio, Cristo revelado a nosotros y que nos está mostrando al Padre. Que el amor del Padre esté en tu vida, que te dé un abrazo el Padre. Algunos no tuvimos en la experiencia allá en el retiro, donde muchos hombres, sus padres no los habían abrazado, y cuando recibieron ese abrazo hubo un quebrantamiento precioso ahí. Muchos se quebrantaron. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus hijos y su descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen un día precioso. Celebren este Día del Padre. Los amamos. Sí, los amamos mucho. Cuídense mucho. Este miércoles, Gálatas. El próximo sábado, no se les olvide, tenemos el evento en la Macroplaza a las 2 de la tarde allá. Va a ser un alcance para alcanzar gente y compartirle de Cristo. Y después el evento del bautizo el próximo domingo. Bautismos aquí. Los que no se han bautizado, vengan preparados para estar listos para el bautizo. Los amamos. Dios los bendiga.